Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está en Directo al Punto por Borinquen Radio a través de sus 14 emisoras, el canal digital y la aplicación celular Borinquen Radio. Gracias por acompañarnos y un saludo a Luis Lajara allá en los controles. Bueno, ya estamos con nuestros tres panelistas de la tarde, con lo que comenzamos el panel de análisis político. Bienvenido al representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista. Hola. Buenas noches, Ada Hitza, buenas noches a los compañeros del panel y al público que comparte con nosotros todos los jueves por aquí por Directo al Punto. Y ya está también con nosotros el representante Orlando Aponte Rosario. Bienvenido por el Partido Popular Democrático. Saludos, Ada, saludos para los compañeros de panel y un gusto estar nuevamente con ustedes y con la gente de Borinquen Radio. Y está con nosotros vía telefónica el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido. No te oigo. Hola. Hola, ¿me oye? Ahora sí. Muy buenas tardes a ti, Ada, a los compañeros del panel y a todos los que nos están escuchando. Me excuso de no estar vía Zoom porque es que no tengo energía eléctrica desde las 8 de la mañana, así que pues nada, pero aquí estamos vía telefónica. Seguro, yo creo que debemos empezar en el análisis, ¿verdad?, serio y ponderado que ustedes siempre hacen sobre lo que ha estado pasando ya luego de Fiona, en este momento ya a 2 semanas del paso de ese huracán por unos lugares y por otros pasó como tormenta. ¿Qué cosas tenemos para mejorar? ¿Por dónde estamos? Así que yo creo que ustedes todos tienen, ¿verdad?, sus puntos de vista. Comenzamos con Orlando Aponte. Bueno, todavía a día de hoy gran parte del distrito que represento y precisamente vengo subiendo del pueblo de Cuamo hacia Barranquita, donde yo resido. Llegó la luz hace 2 días al casco urbano de Cuamo. Pues créanlo o no, lugares que realmente no sufrieron un gran impacto en cuestión de vientos, huracanados, que hubiesen derribado postes, hubiesen derribado transformadores. Realmente yo no encuentro una explicación lógica para que más de 10 días después del paso de este fenómeno todavía no se haya energizado. El problema grande que tiene el distrito que yo represento es que si no hay energía eléctrica, pues tampoco va a haber agua en los hogares, y es bien duro, bien fuerte, porque imagínense, personas de edad avanzada, personas pues encamadas, madres solteras que tienen muchos niños en sus hogares, tener que estar con esa presión de, pues mire, tengo que hablar con una planta, tengo que comprar gasolina. Hasta hace unos días, como 2 o 3 días, fue que se vino a normalizar un poco la situación de la gasolina, porque las filas en las gasolineras eran interminables y la mayoría de las gasolineras en Barranquita y Orocovis no tenían gasolina, y la gente tenía que a veces hasta dejar los vehículos por horas largas, esperar a ver que llegara un camión. Así que ha sido muy duro. El impacto de este huracán en nuestro distrito ha causado muchos problemas de derrumbes en carreteras, ha causado muchos obstáculos o mucha incomunicación, ¿verdad? Ha dejado mucha gente incomunicada. La respuesta de los municipios ha sido esencial para aquellos que creemos en la descentralización del gobierno y darle más recursos a los municipios. Este tipo de eventos es la mejor demostración de que pasan a veces semanas, si no meses, hasta que el gobierno central puede llegar hasta los hogares de las personas que son impactadas por diferentes situaciones, desde huracanes, terremotos, vimos una pandemia, quienes están ahí llevándole mascarillas, alcohol, maquinaria, recursos, agua, pues para atender las situaciones más apremiantes son precisamente los municipios. En este caso, en el distrito que yo represento, Barranquita, Orocovis, Villalba o Cuamo, yo creo que todos los alcaldes, dentro de las circunstancias, ¿verdad?, y las pocas herramientas que tienen,
han dado una buena respuesta. Sí, te fuiste en mute, pero también estás en loading porque vas transitando. Adrián González Costa, voy contigo, ya que sé que estás sin luz y cómo está la zona donde tú estás. Aquí en San Juan, donde ciertamente no sufrimos el embate de un huracán, ¿verdad? Y más cuando nuestro referente más cercano es el huracán María. Pues sí, fueron vientos de tormenta tropical, llovió muchísimo, pero no había postes en el piso, no había árboles en el piso. Aún así, aquí donde yo resido, en Villa Nevares, la luz se tardó 8 días en llegar y el agua 7. Que nunca se me ha ido el agua en 3 años que yo llevo aquí. Pero creo que más allá de la experiencia individual como país, ¿verdad? Como colectivo, la pregunta no es si estábamos listos si el gobierno estaba listo para recibir un evento natural del cual estamos expuestos todos los años. O sea, pudo haber pasado un huracán María tan cercano como el 2018, pero es así. A veces pasan y a veces no. Yo creo que la pregunta es, ¿el país se recuperó luego del huracán María? Y yo creo que la respuesta es no. Todavía a 5 años de María, y hemos hablado muchísimas veces en el programa de fondos que no han llegado, el programa de vivienda, que es noticia todavía, el poco adelanto que ha habido con la construcción de viviendas por parte del Departamento de la Vivienda, el famoso COR3. O sea que este fenómeno cogió a mucha gente sin estar en una vivienda adecuada. La infraestructura, sobre todo el alumbrado, ¿no? Lo que es el tendido eléctrico, todo lo que tiene que ver con el suplido de energía, estaba muy frágil, porque muchos de los trabajos que se hicieron después de María fueron precisamente para ponernos luz, porque llevábamos meses sin luz. Pero no fue un trabajo con miras a que durara mucho tiempo, no eran obras permanentes para que duraran, para que fuera algo a largo plazo. Entonces, todo eso provisional es lo que provocó que pues, más apagones, más cargas en el sistema, y entonces después llega Luma con menos empleados. Fue noticia el día antes de la tormenta que esto nos iba a coger con 200 celadores menos de los que había el día antes que pasara el huracán María. Cuando pasó el huracán María había 1.200 celadores, ahora hay 1.000. Había 1.000. Los empleados de Luma no conocen nuestro sistema eléctrico, ¿sabes? Guste a quien no le guste, las autoridades de energía eléctrica, si había un bolsillo, sabían cómo se arreglaba el bolsillo. Saben lo que es un machete, etcétera. Así que es una mezcla de factores que, pues, tristemente los perjudicados hemos sido, o nuevamente, la ciudadanía, sumado a un gobierno insensible, que lo primero que dijo es que no hacía falta colectar ayuda. Caramba, en la Villa Pesquera de Puerto Real todavía hoy no ha llegado el agua. Pues claro que esa gente necesita agua potable, claro que hay que ayudarlos con botellas de agua, claro que hay que ayudarlos con comida enlatada, sobre todo cuando en la mitad este del país no sufrimos tanto, no tenemos las mismas necesidades. Así que creo que la insensibilidad del gobierno ha sido parte del problema, la falta de transparencia. ¿Cómo es que cuando todavía apenas el 30% del país era lo único que tenía energía eléctrica, el gobernador dijo, hoy no voy a hacer conferencia de prensa porque no hay nada que informar? Oye, ¿cómo que no hay nada que informar? Estábamos a oscuras todavía, todos habíamos perdido la compra, todo el mundo estaba gastando en gasolina o en comida en la calle o en comida enlatada, el que puede, porque siempre hay un sector que, bendito, siempre es el más golpeado, que no tiene por una planta eléctrica, mucho menos para gasolina, tenía que estirar el peso. Yo estuve en Hormigueros la semana pasada y una señora me dijo, yo puedo usar los 20 pesos que me quedan en los cupones que se supone que sean para verduras, para comida. Y yo, mire, yo entiendo que sí, porque incluso flexibilizaron para que lo usen en comida, de comida rápida. Me dice, es que llevo 3 días sin oír noticias porque se me acabaron las baterías, se me agotaron las baterías del radio y no tengo para comprar. Este es el verdadero Puerto Rico. Y este es el que el gobernador no conoce. Y creo que pues toda esa mezcla de factores es la que ha hecho que nos hayamos tardado tanto
en recuperar. Y parece que alguien en Luma está oyendo este programa porque acaba de llegar de la luz. Así que después de la pausa entró por Zoom. Vamos con José Aponte Hernández, representante. Usted ha vivido bastantes eventos, no solamente, ¿verdad?, desde la Cámara de Representantes, porque pues, han pasado demasiados huracanes y usted ha podido ver la transición de lo que ha pasado. Dígame, ¿cómo usted lo ve esta forma de el gobierno de Pedro Pierluisi haber administrado, ¿verdad?, todo lo que ha pasado con Fiona? Cuénteme. Sí, tienes razón. He visto muchísimo y en ese proceso de ver muchísimo lo he visto desde diferentes puntos de vista. Lo he visto desde afuera, lo he visto desde adentro, y cuando digo de afuera como ciudadano particular, Seguro. lo he visto desde adentro como trabajador en la Cámara de Representantes, 1989, huracán Hugo. Luego lo vi desde afuera del servicio público, pero relacionado como secretario del partido Nuevo Progresista en 1996 Hortens y en el 98 Georges. Luego como representante en el 2004 la tormenta Ginny, y ahí seguimos. Y he visto momentos y momentos. Y yo a principio de semana daba un ejemplo de lo que había sido mi recuerdo de Hugo, María y ahora Fiona. Cuando Hugo fue un huracán categoría 3 que pasó básicamente al noreste de Puerto Rico. Tocó, como decimos, en el campo de Refilón, Fajardo, fue más fuerte sobre Vieques y Culebra. Sin embargo, la isla estuvo, en el caso de mis padres, donde yo vivía en ese momento, aquí en el municipio de San Lorenzo, estuvimos 3 semanas sin luz. 3 semanas sin luz. Y un huracán categoría 3 en viento, pero básicamente no trajo agua. Cuando nos vamos al proceso de, y voy a añadir, porque cuando eso no daba el ejemplo, de la tormenta Ginny, una tormenta platanera, como decimos, sin mucha agua tampoco, y el sistema se autoprotegió y se tumbó el sistema completo de energía eléctrica. Se apagó la isla completa y tomó de 1 a 2 semanas en restablecer el sistema completo de la isla. Cuando más reciente, cuando María, un huracán categoría 5 en vientos, y trajo su agua también, pero básicamente fue vientos, y destruyó un sistema eléctrico que todo el mundo había reclamado que el sistema estaba muy frágil y que no se le estaba dando el servicio apropiado, el mantenimiento apropiado, no se estaba actualizando el sistema. De hecho, en el 2011 hubo una conferencia de prensa donde el presidente de la UTIEL decía: paciencia, prudencia, vamos a dejar que pase la tormenta y después dejen a los empleados trabajar con calma para restablecer el sistema. Eso no es lo que hacen ahora, pero valgan las verdes por las maduras. Y cuando María, pues se destruyó el sistema eléctrico completo. Entonces se habla de que se han asignado unos fondos federales y hay que establecer claramente lo que es asignar y lo que es desembolsar. Una cosa es que se obliguen los fondos, que se diga: esta partida la voy a dejar aquí porque se va a utilizar para el sistema eléctrico de Puerto Rico. Otra cosa es que se le transfieran al ente Autoridad de Energía Eléctrica Puerto Rico o Gobierno de Puerto Rico. Y todos hemos estado planteando que FEMA, bajo María, estuvo poniendo muchísimas cortapisas. Y de hecho, señalamos al expresidente Trump como que le había puesto demasiado de trabas a los fondos que se le asignaban a Puerto Rico y era como si no se hubiesen asignado. Y yo, de hecho, recuerdo una experiencia personal mía en una conferencia sobre reconstrucción y restablecimiento del sistema
auspiciada por el National Council of State Legislators, NCSL, donde hubo un panel sobre Puerto Rico que estaba el entonces secretario de Vivienda, Fernando Gil, estaba un licenciado que dirigía la División Legal de Autoridad de Carretera y del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y este servidor. Y el director general, el director nacional de FEMA, hizo unos planteamientos sobre los diferentes estados y territorios. Y en un momento dado, un cuestionamiento que yo le hice sobre el cambio de formularios de casi semana a semana que retrasaban todo el sistema, su contestación fue: pero mire, usted no proteste. Si con los fondos que se le van a asignar a Puerto Rico, esa va a ser la colonia más próspera del mundo. La colonia más próspera del mundo. Ustedes se imaginan, conociendo a mí, mis reacciones, y bregamos la situación, pero uno ha vivido las realidades y se da cuenta que se han comprometido los fondos, pero no se han asignado. El proceso que está actualmente dispone que la autoridad, en este caso Luma, dice: voy a desarrollar tal proyecto, se le somete a la Oficina de Energía, la Oficina de Energía lo evalúa, le da el visto bueno, se los presenta a FEMA, y después de eso es que FEMA transfiere los fondos. Y en este momento nos cogieron, como decía el compañero panelista, están como reembolso. Como reembolso. Y en este caso, como decía González Costa, no estábamos preparados, porque aquí, después de María, lo que se hizo fue poner parchos, porque decir que se ha reconstruido el sistema, no se ha reconstruido. Hay proyectos para reconstruir unas cosas, pero no se ha hecho todavía. Así que en ese proceso es que estamos, pero yendo a una expresión del actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, me llama la atención Josué Colón. Cuando Josué Colón, el ingeniero Josué Colón, cuando él nos dice que en su experiencia desde el 1988 que entró a la Autoridad de Energía Eléctrica, habiendo pasado por Hugo, Hortens, Georges, Ginny, María, ahora Fiona, que nunca antes en la historia se le había restablecido el sistema eléctrico a más del 50% de la población en solo 7 días. Y eso es significativo. Hay quien no lo quiere ver porque hay una agenda en contra de una compañía y van a buscar la forma de simplemente penalizar a la compañía, aun cuando en esa penalización a la compañía se sigue creando crisis y se le sigue proyectando al pueblo inestabilidad e inseguridad, y eso va en contra de la salud mental del pueblo. Yo quiero hablar de la reconstrucción en la segunda media hora, pero en este tiempo que nos queda vamos a hablar un poco del agua. Muchos de ustedes, representantes y alcaldes, me han dicho que han fluido, que han tenido mejor comunicación que con Luma, que los han tratado bien, que no se quejan, ¿verdad?, de la comunicación. Pero mi preocupación es que se dijo que, aparte de que son dos corporaciones totalmente diferentes, cada cual tenía que tener sus generadores eléctricos, su plan de trabajo, y que tenían que resolver para tener agua sí o sí, no importa si se hubiese caído el sistema, igual que se le exigía a las antenas de las diferentes compañías de comunicaciones, ¿verdad?, y de Wi-Fi y todas estas cosas, porque no podíamos quedarnos otra vez sin teléfonos y sin internet y demás. Y en esa área, tanto en agua como en comunicaciones, pues dependiendo de lo de Luma y la autoridad, han dado también todos ellos un sinnúmero de excusas, pero algunas no parecerían muy válidas. En la misma ronda de cómo comenzamos, a mí me gustaría saber la experiencia de ustedes, de cómo ustedes ven, porque me parece que también Acueducto y Alcantarillado, dar muchas explicaciones, y como que ha pasado con Fichi y nadie le pregunta, y es como que todo chilling, todo el mundo va para la luz, pero yo creo que el agua también es importante y es un recurso preciado. Vamos con el representante Orlando Aponte Rosario. Pues Ada, tengo que decirte que aunque he visto números oficiales donde se dice que ya a esta fecha cerca de un 60-65% está pues con el servicio de agua, la verdad es que eso yo creo que comprende pueblos costeros, por ejemplo el área metropolitana o el área sur, quizás vamos a decir desde Salinas hacia el área este,
pues quizás ya tengan el servicio porque no dependen tanto de energía eléctrica para llevar a través de un sistema de bombeo el agua a los hogares. En el distrito que yo represento de la montaña, estoy seguro que por lo menos 3 de 4 hogares no tienen servicio, ningún servicio, no tienen servicio de agua ni de energía eléctrica. Pero el servicio de agua, como te digo, cuando tenemos comunicación, porque sí la tenemos con los supervisores de áreas regionales, nos dicen que no tienen servicio eléctrico y por consiguiente pues están dependiendo de que Luma actualice o energice las líneas para entonces ellos poder llevar el servicio de agua. Mi preocupación, mi pregunta y mi molestia va en que si ya hace 5 años vimos que luego del paso de un huracán, pues dependemos en gran parte de energía eléctrica para poder operar los sistemas de bombeo, ¿cómo es posible que no llevaron en estos 5 años con tantos millones y billones de dólares que se anuncian en dinero federal que se recibe en Puerto Rico gracias a que tenemos un Estado libre asociado que nos permite recibir fondos federales, aunque tenemos nuestra identidad puertorriqueña? ¿Cómo es posible que en 5 años a nadie en la autoridad de acueducto y alcantarillado se le ocurrió llevar, si no un generador eléctrico en todas las plantas o estaciones de bomba, al menos en los principales? El más importante de Orocovis, que lleva agua a miles de hogares, no solo de Orocovis, sino que llega hasta Ciales, no tenía un generador eléctrico. Imagínense, si hubiesen tenido un generador eléctrico y hubiese tenido su combustible al día, pues la gente podía bregar con no tener energía eléctrica, pero al menos podían tener el servicio de agua. Pero ellos dependen totalmente en muchas de estas estaciones del servicio de energía eléctrica. Mi molestia, mi dolor, ¿verdad? Es que es como si estos 5 años hubiesen sido en vano en este gobierno, como si no se hubiesen dado cuenta de que nos pasó un huracán categoría prácticamente 4 o 5 por Puerto Rico y no hicieron nada para prepararse ante la eventualidad de otro huracán. Y a veces escuchamos personas que dicen, pero es que si usted aguantó 6 meses sin luz después del paso de María, que aguante ahora 1 mes no es nada. Y yo digo, hay que ser bien cínico, ¿verdad? Hay que no respetar al pueblo para hacer una cosa como esa, porque no podemos comparar nunca vientos de un huracán categoría 5 prácticamente de 150 millas por hora con una tormentita platanera, porque realmente el huracán rozó el pueblo de Cabo Rojo, pero hay áreas en Puerto Rico que no sintieron los vientos que fueran comparables con el huracán Georges, con el huracán Hugo o con el huracán María, ¿verdad? Realmente, vamos a ver, Adrián González Costa, ¿coincide, no coincide? Voy a resumir, permíteme resumir, por favor, solamente adelante. Un segundito. Yo pienso que de verdad que no se prepararon para dar una respuesta a este paso de este huracán, aunque nos estaban diciendo el gobierno que estaban preparados por un huracán categoría 2, categoría 3, no estaban preparados. Y ahora mismo me acuerdo del gobernador anunciando que tenía millones de botellas de agua, millones de libras de alimentos. Eso no lo hemos visto que llegaba a los pueblos de la montaña, y esa es mi preocupación y molestia. Y finalmente, no hay transparencia en la información. Ahora mismo me están diciendo que explotaron se sintió una explotación en Costa Sur, y el problema dicen que es de la generación Luma, pero cuando le preguntas a la autoridad eléctrica, dicen, no, nosotros tenemos generación suficiente, el problema es que no están energizando las líneas. Y cuando nosotros citamos como legisladores a una vista pública para que haya transparencia y darle información al país para que la gente sepa a qué atenerse, son tan sinvergüenza que no se presentan ante la legislatura a dar explicaciones. Ok, pues como lo que queda es 1 minuto, Lajara, vámonos a la pausa y regresamos de inmediato a escuchar al licenciado Adrián González Costa y al representante José Aponte Hernández sus turnos completos. Regresamos, esto es Directo al Punto.
Y nuevamente estamos en directo al punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos con los representantes Orlando Aponte Rosario, José Aponte Hernández y el licenciado Adrián González Costa, que le toca el uso de la palabra. Y estábamos hablando sobre el tema de lo que es el agua, ¿verdad? Y cómo también se ha manejado, porque sabemos, y ustedes que me están escuchando, que se hablaba de millones de dólares para trabajar con los embalses, para trabajar con la infraestructura, que se fue también, fueron los primeros que llegaron a acuerdos con bonistas y un sinnúmero de cosas que decían que ellos eran la mejor corporación que estaba trabajando en un momento dado, pero entonces a la hora de la verdad, en una emergencia, pues estamos en la misma situación. Aunque algunos dicen que puede ser mejor, más rápido, pero bueno, ahí vamos, cada cual con su experiencia. Licenciado Adrián González Costa. Yo creo que tienes toda la razón en la premisa de la pregunta, cuando planteas que como que toda la atención se enfocó en Luma y en la luz y en cuándo va a volver la luz. Y yo creo que en esta ocasión la cantidad de clientes sin servicio de agua superó otras ocasiones y la cantidad de tiempo que estuvieron sin agua también superó. Hay gente que cuando el huracán María nunca se le fue el agua. Y a los que se le fue por poco tiempo, excepto en las áreas altas, etcétera. Y esta vez mucha gente estuvo sin agua por un periodo prolongado y eso sí que nunca explicaron por qué no había agua. Más allá de la excusa clásica, ¿verdad? De que la falta de energía afecta a las plantas de bombeo, etcétera. Pero es que eso solamente es, o por lo menos antes, eso solamente aplicaba a los condominios y a las áreas altas, a las montañas. Y como que nadie le ha prestado atención a eso, ni le han pedido explicaciones a acueductos y alcantarillados. Todavía hay muchos sitios sin agua, por donde pasó el huracán más fuerte, ¿no? Y creo que ¿Nos estamos acostumbrando? No, yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Es que porque no oigo protesta o no oigo de ese tipo de temas, todo el tiempo se fueron a la luz. Pregunto si nos acostumbramos, ¿es normal? No, yo creo que es que como venimos con lo de la luz por tanto tiempo, primero, tenemos el trauma de María, que fueron 6 meses sin luz en promedio, ¿verdad? Meses sin luz, no pongamos cifras. Meses sin luz. Todo el mundo tenía miedo de volver a estar meses sin luz. Entre María y Fiona hemos tenido una racha bien larga de apagones. Así que el tema de la energía eléctrica tiene las emociones a flor de piel. El agua no fue un problema tan grande en María y no ha sido un problema desde María hasta el día de hoy. Así que un poco la gente, bueno, se fue el agua, pero volverá. No ha habido racionamientos o no ha habido, ¿verdad?, idas de agua viciosamente como son los apagones. Y creo que el coraje, la necesidad de reclamar energía eléctrica es porque todas las semanas hay un problema distinto. Todos los días hay miles de personas que se les va la luz. Los apagones estos extraños que hubo en abril de 8 o 10 horas al día. Y creo que por eso le dan el beneficio de la duda a acueductos, pero igual es lo mismo. Seguimos hablando de cosas que no deberían estar pasando. En República Dominicana, el huracán llegó más fuerte que a Puerto Rico. Fue un huracán categoría 2 y por donde pasó, sí se quedó todo el mundo sin luz. Un país mucho más grande, así que no se apagó el país completo. Pero por donde pasó, todo el mundo se quedó sin luz y se restableció más rápido que acá. ¿Por qué en Puerto Rico no puede ser igual? ¿Verdad? No vamos a decir una cosa, ¿por qué no puede ser igual? Que alguien conteste esa pregunta, porque en unos lugares sí y en otros no. Vamos con el representante José Aponte Hernández. ¿Está por ahí, representante? No se haya frisado o caído. Ahora lo veo. Perfecto. La situación de acueducto de alcantarillado tomó por sorpresa a muchas personas, porque los niveles de agua que se estableció, hablamos de un huracán categoría 1 que pasó y tocó la esquinita de Cabo Rojo, pero lo curioso de ese huracán Fiona es que su cobertura era de 140 millas y la mayor parte del huracán estaba hacia la derecha, o sea que si pasó por la izquierda de Puerto Rico, pues cogió toda la derecha, o sea, Puerto Rico completo. Y fue categoría 1 en vientos, pero fue categoría 4 en lluvias, estableciendo unos récords que nunca antes se había establecido. Ponce, se rompieron los récords de acumulación de agua en Ponce.
En mi pueblo, en San Lorenzo, 29 pulgadas de lluvia cayeron en San Lorenzo. Entonces, esa escorrentía que cae en San Lorenzo, recordemos que aunque se habla de Río Grande de Loíza, donde nace Río Grande de Loíza, es en el barrio Espino de San Lorenzo, y toda esa escorrentía iba hacia abajo, así que iba afectando, y afectaba en todos los sentidos. Se metía en lugares donde hay bombas del sistema de acueducto, que habían generadores en Espeal por si surgía alguna situación, y los cubrió tanto a la bomba como a la planta eléctrica, al generador eléctrico. Así que los dañó. En otra dinámica, la turbidez en el agua retrasó los procesos. En mi pueblo, en San Lorenzo, donde yo vivo, gracias al Señor, ni con María, ni con ahora Fiona, tuve alguna situación con el servicio de agua. Cuando María tuve un día, porque un gracioso se metió en el acueducto y se robó el diésel del generador eléctrico. Pero por producción regular hubo suplido básicamente en todo momento. Uno quisiera no haber pasado por ninguna de las experiencias que trajo en este momento el huracán Fiona. Uno hubiese querido que no se fuera el sistema de energía eléctrica ni el de agua, o que si se fue al día siguiente hubiese estado. Pero esas no son las realidades, y una cosa está amarrada con la otra. Si ahorita hablábamos del sistema eléctrico y que la realidad es que el sistema eléctrico está sumamente frágil, pues la realidad es que no hay sistema eléctrico para el proceso de acueducto. Que se pudo haber atendido con algunos generadores eléctricos. Pues miren, yo le digo, el barrio Hato en San Lorenzo, el señor alcalde de San Lorenzo consiguió un generador para llevarlo a una estación de bomba en Caguas, porque el agua de San Lorenzo va hasta el barrio Tomás de Castro de Caguas y entonces vira para San Lorenzo. Miren qué curioso. Y eso se estableció en el cuatrienio del 2001 al 2004. De hecho, en mi pueblo San Lorenzo, en ese cuatrienio, el diseño de la construcción de un tanque de acueducto de reserva lo desarrollaron sin verificar los niveles para que pudiese haber por gravedad servicio de agua. Y después que se hizo la inversión completa y se pagó el tanque completo, ¿sabes cuánto ha tenido de agua, Ada? ¿Cuánto? Cero. Nunca ha recibido una gota de agua del sistema de acueducto. Le robaron todo el panel eléctrico, le robaron todo lo que le podían robar. El tanque está allí y nunca ha servido. Pero en ese cuatrenio se la ingeniaron para llevar una tubería desde San Lorenzo hasta el barrio Tomás de Castro de Caguas, que entonces en ocasiones tiene que revertir hacia San Lorenzo para cubrir el barrio Hato de San Lorenzo. Son situaciones que se complican, y hay veces que hay personas que hacen expresiones porque se proyectan en lo que ellos piensan, en su actitud maquiavélica, en su actitud de querer crear crisis, de confrontación en todo momento, porque se creen que es un proceso de litigación constante, y no es en esa forma. Tenemos que ser más prudentes, ser comedidos en las expresiones y evitar que el pueblo esté sujeto, ¿sabe a qué? A los dime y diretes de unos y otros. Una vista pública hoy para llevar a los funcionarios de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué queremos? ¿El show mediático en la Cámara o que se restablezcan los servicios? Pues las personas dijeron, por favor, excúsenme, yo estaré dispuesto en otro momento. En este momento estoy atendiendo la prioridad del pueblo de Puerto Rico, que no es irme a sentar allí, es restablecer el sistema eléctrico. Yo aplaudo la decisión del ingeniero Colón y de la persona que habían citado de Luma para que sigan trabajando en donde realmente le corresponde estar trabajando. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad que es compartida.
desde María para acá, que la gente no tenía los documentos para probar que era su propiedad, que era su casa, que era su herencia, y ustedes saben todas las ayudas legales que ¿verdad? Que se proveyeron para ayudar a muchas familias. Pero también habían lugares donde se dijo, no puedes volver a construir, si se destruyó tu casa con María, pues tienes que mudarte, tienes que buscar algún sitio. Y algunos dicen que estaban esperando por los fondos y estas urbanizaciones que se iban a construir y estos lugares para mudarse todas estas personas. Y otros volvieron a construir en los mismos lugares y volvieron a sufrir los embates de Fiona. Y algunos que se quedaron en lugares de la montaña, sabemos y vimos muchos videos donde las casas cayeron, ¿verdad? Hacia abajo. Y lo único que nos recordó fue Mamelle, y obviamente pues me dio a mí un taco en la garganta cuando empecé a ver todas esas casas cayéndose en la montaña. Entonces, nosotros sabemos que todos los años tenemos época de huracanes, y lo que yo pregunto es quién le pone el cascabel al gato, porque cada cual en su propiedad hace lo que le da la gana. Pero cuando pasa lo que pasa, le tenemos que exigir al gobierno, le exigimos a los alcaldes, le exigimos al gobierno federal, y nos quedamos en esa situación de estar pide, pero ¿qué hicimos nosotros para evitar que nuestros hogares pasaran por lo mismo? Y obviamente cuando hay que reclamarle al gobierno porque no hizo lo que tenía que hacer para el bombeo y mi casa se inundó, claro que voy a gritar, pero mi punto es, ¿y cómo se trabaja esto otro? Comienzo con Orlando Aponte. Ada, el problema es que ¿verdad? Este gobierno y los anteriores gobiernos, yo diría desde el huracán María para acá especialmente, han sido muy incapaces en poder resolver el asunto de que si se identificó que hay unos lugares donde son susceptibles de inundaciones o por alguna razón, cuando crecen los ríos, pues se pueden afectar estos hogares, o por lo escarpado que son los terrenos, obviamente están en una situación de peligro, los puedan reubicar. Ponían muchas excusas, y entonces vemos cómo lamentablemente hay políticos que se jactan de que el gobierno federal, gracias a la relación que tenemos en estos momentos bajo el Estado de Unidad Social de Puerto Rico, envía billones de dólares para la reconstrucción, pero todavía es la hora que no han sobrepasado 1% mínimo. O sea, yo estoy seguro que de los miles de hogares que se destruyeron durante el huracán, yo estoy seguro que más de la mitad no han podido ser reconstruidos. Me consta que en mi distrito, en donde yo vivo, Estaciónate para poderte escuchar, que te volviste a quedar otra vez en loading. Hola. Pues vamos a hacer algo. Por el distrito, y ahora me dirijo a Estaciónate un momentito para que termines tu turno. Adelante. Ahora se me escucha. Ahora sí, para que puedas dialogar y te escuchamos. Sí, alto y claro, adelante. Lluvia. Volví, se fue. Pues me voy a estacionar. Si quieres pasar con el compañero. Ok, por favor, Adrián González Costa, voy contigo. ¿Cómo tú ves toda esta situación? Estás en mute. Estás en mute. Ahora. Ay. Mira, hay casos y hay casos, ¿verdad? Se pueden mencionar personas que quizás reconstruyeron donde no debían, etcétera. Pero yo creo que una cosa muy particular de esta emergencia es que mucha gente dijeron, aquí nunca se había inundado, ni cuando María aquí entró tanta agua. Y es parte también de que el clima está cambiando y hay cosas, bueno, la tormenta en sí misma fue súper impredecible. En un momento dado se dijo que no iba a desarrollarse lo suficiente como para hacer un sistema ciclónico cuando pasara por Puerto Rico, cuando finalmente iba a ser un sistema ciclónico, iba a ser una tormenta, y encima de nosotros se hizo huracán y iba a seguir para el Atlántico. No, siguió para Punta Cana y entró como categoría 2. Así que, y con el huracán que acaba de entrar a Florida, pasó lo mismo. Cuando cruzara Cuba iba a seguir para arriba, que si para allá, para Tallahassee, para el Panhandle, después por Tampa, y desalojan Tampa y terminó entrando por Fort Myers. El clima está loco, ¿sabes? Hay una crisis climática, aunque hay gente que dice que no, pero está ahí.
Mira el ejemplo, ¿verdad? Puede haber comunidades que están localizadas en donde no debieran y el gobierno les da un número de catastro, entonces comienzan a pagar crimen por esa propiedad, les pone luz, les pone agua. Bueno, pues entonces, si el gobierno fomenta o permite que hayan comunidades en lugares donde no debiera haber construcción, pues entonces que tengan o la providencia de mitigar cualquier peligro que pueda haber como derrumbe, inundación, etcétera, pero no puede ser que los dejes ahí por dejarlos ahí y los tires al olvido o simplemente, mira, no se le haga fácil y no los dejes ahí, no le des todo lo que requiere el tener una vivienda en un sitio que cuando venga un fenómeno atmosférico la van a perder y termina siendo una tragedia para esa familia, un costo para esa familia y un costo para el Estado. Ese es un caso. Pero mira el casito de Rincón. Pelearon y pelearon los tribunales por el muro para piscina, por el muro para piscina. El ojo ni siquiera pasó por Rincón y la ola se terminó llevando el muro. O sea que dan permisos, permiten construcciones, esas construcciones están cerca de la costa, no quieren aprobar una moratoria para que no se siga construyendo en las costas. El gobierno tiene en sus manos hacer muchísimas cosas para evitar que futuros eventos atmosféricos, vivimos en una isla, estamos rodeados por agua. Mira el caso de Ocean Park. En Ocean Park estuvieron meses sin orilla. Sí es verdad, en esa época siempre el mar entra más, pero esta vez entró más que nunca. Y el año que viene, pues ya la arena regresó, pero el año que viene, cuando se dé ese fenómeno que el mar entra, pues a lo mejor se mete en el patio de las casas y vuelve la arena. Pero entonces el próximo año va a tumbar las casas o en un huracán. Que tenemos que parar, detener y empezar a repensar el desarrollo, a repensar cómo se construye, porque aquí va a seguir subiendo el nivel del mar, las lluvias cada vez van a ser más fuertes, las sequías más extremas, draguen de una vez y por todas los embalses, porque son los extremos. Estuvimos a punto de un racionamiento en verano, cuando se supone que verano es la época lluviosa, y la cuaresma empezó en febrero y se acabó en agosto. Así fue, lo que nunca. Es que estás hablando de los permisos y los políticos no quieren calentarse por los votos. Y entonces el problema es dar permiso para que no le hagan piquete y eso es una por un lado los votos difícil. Y por un lado los grandes intereses que quieren hacer estas obras faraónicas en sitios privilegiados, pero que entonces son sitios privilegiados porque claro, tienes la playa en la puerta de tu casa o vista al mar o vista al río o vista a lo que sea. Entonces, claro, esos son proyectos que dejan mucho dinero a los municipios por patentes, por arbitrios de construcción, eventualmente crimen. Y cuando viene el huracán, ¿qué? Mira, en Córcega, en Rincón, casi a pasos de donde está el famoso Sol y Playa, todavía están los edificios que se cayeron cuando el huracán María en el mismo medio del mar. ¿Sabes? Eso está generando un daño ambiental ahí. Esto no se le puede dar un permiso de reconstrucción, pero no hay nada que lo impida. El día menos pensado piden una reconstrucción y vuelven y levantan un edificio en donde estaba ese y va a volver un huracán y lo va a volver a romper, ¿sabes? Pues vemos, la tormenta perfecta es el gobierno y la forma en la que actúa. Está el representante para poder terminar su turno. Orlando Aponte. Para entonces darle oportunidad al compañero. Sí, por favor. Claro. Que no se quede adelante. Me preocupa muchísimo que el gobierno en los pasados 5 años no aprovechó el tiempo. Había muchísimas casas que fueron destruidas porque estaban en lugares que son de alto riesgo, bien sea por derrumbes, por inundaciones. Y entonces se supone que hubiese recibido mucho dinero para relocalizar a estas personas a través de diferentes programas, incluyendo R3. Tú puedes creer que a esta fecha yo estaba repartiendo, ¿verdad?, unos suministros en mi distrito, en Cuamo, y todavía había un señor, Edwin, que todavía pasó el huracán Fiona en una casita de madera con toldo azul. Increíble que después de 5 años todavía hayan personas viviendo con toldos azules. Cerca de la casa donde yo vivo en Barranquitas, hay un señor que le conocen como Pitacia, que pasó el huracán en una casita de madera con su toldo azul, porque al lado es que van ya le están haciendo y le prácticamente terminaron una casita de cemento
que costó sobre $150,000 al Departamento de la Vivienda a través del programa R3. Y usted puede creer que como el gobernador no ha ido allá a celebrarlo y a entregarle unas llavecitas y a hacer el show mediático, invitando a los legisladores de acumulación, ¿verdad? Que pues no hicieron nada para ayudarle con la casita, pero que van ese día a sacarse la foto. El señor tuvo que pasar el huracán Fiona en su casita de madera con toldos azules. De verdad que es increíble la mediocridad de este gobierno, en el sentido de que una de dos, recibe fondos, pero no los administra adecuadamente para poder construir las casas o relocalizar las personas, pero luego se jacta porque pues aprobaron o lograron construir una o dos casitas cuando hay miles de residencias que después de 5. Pues voy con José Aponte, que lo que quedan son estos 3 o 4 minutitos. José Aponte, representante. Mira, uno escucha a algunas personas cómo buscan, insisten en la cuestión de la controversia y de crear issues, y se expresan y se proyectan de las cosas que hacen, que si las fotitos por aquí, que si las fotitos por allá. Yo, en este proceso, como fue también durante el huracán María, y en este mucho más que en el huracán María, yo no creo que vayan a encontrar una foto mía en redes de algún servicio que yo he estado dando o la participación en un lugar donde se haya estado dando un servicio. Porque no creo que es lo apropiado. El que entiende que lo debe hacer, que lo haga, y el que no, pues eso es parte de los procesos. Que el pueblo debe saber lo que se está haciendo, sí, debe saber lo que se está haciendo. Que el gobernador va y visita, claro. Que hay quien llega al extremo de tratar de decir que no se entregó tal o cual cosa porque el gobernador no ha ido a tomarse una foto, pues eso son exageraciones. Lo curioso es que siempre vamos a los pasados 5 años, y los pasados 5 años, porque antes de los pasados 5 años, ¿quién estaba? Una administración popular, y quieren establecer unas responsabilidades de ahí en adelante, pero no van hacia atrás. No se va, por ejemplo, cuando hubo en el 89, que en Vieques y en Gurabo, y lo digo específicamente en Vieques y en Gurabo porque yo las vi, construyeron unas casas, en Gurabo le llamaban Villa Hugo, donde los bloques los pusieron, en vez de ponerlo como se acostumbra, uno amarrados con los otros, los pusieron encima uno del otro, sin columna que soportara el techo y sin viga que cerrara los bloques. ¿Y con qué fondo? Con fondos estatales y con fondos del famoso maratón aquel que se hizo por Puerto Rico. ¿Y quién dijo algo en la administración de turno en aquel momento? Nadie. Esas son realidades. Y uno debe de mirar prospectivamente, aprender del pasado, de los errores del pasado, para corregir el futuro. Pero el que no tiene, al que Salamanca no... El que no tiene de aquí no puede ir más allá. Lo que Salamanca nos da, Natura nos presta. Lo que Natura nos da, Salamanca nos presta. Y hay personas que simplemente lo único que hacen es atacar y atacar y atacar, porque es la única forma de tratar de llenar un espacio. Pero hay que controlar los permisos, y mi pregunta es, ¿algunos no están dispuestos? Pero y entonces como que se aguanta la cosa. O sea, hay que decirle ya a la gente, basta, hasta aquí, no puedes construir ahí. Esto no puede seguir. Adajista, si hay unas casas construidas y unos derechos sobre esas casas, claro. Vete al condado, vete a Isla Verde y dile a los dueños de los hoteles que están allí en Isla Verde que como ese terreno fue invadido porque eran manglares que se secaron. Y yo conocí una persona que trabajó allí llevando diferentes productos para rellenar los manglares y construir los hoteles que hay hoy. Porque hablamos de Sol y Playa, sí. Cuando se dieron los permisos hace muchos años, no estaba la situación de la marea, el calentamiento global, y la distancia entre las paredes y los muros y la playa era muchísimo más. Y hablaste de la arena ahorita, y casi todo el condado y la vela están en las mismas. Pues porque
con el calentamiento global, se ha acercado el agua hacia unos niveles que se ha llevado lo que era antes la playa, se la ha llevado. No es que están construyendo en este momento en lugares que no se deben, es que se construyó hace muchos años y no se previó que podían haber cambios climáticos como lo que está ocurriendo ahora. Pero ya en el año 60, en los años 60, cuando el Partido Popular estaba en el poder y dio todos los permisos para secar los manglares de Isla Verde, no aparecía nadie a gritar ni a decir no sé en qué viajan por el distrito, pero pana, mira, me quedé sin tiempo, pero lo cierto es, tenemos que reflexionar sobre eso, mi gente, porque, o sea, la culpa no puede ser o todo de la empresa privada, o todo de los ciudadanos, o todo del gobierno. Aquí está repartida en este momento. Dios me lo cuide. Gracias, representante Orlando Aponte Rosario, José Aponte Hernández y el licenciado Adrián González Costa por otro jueves más aquí. Será hasta el próximo jueves. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto.